cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Ovulus contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Bienvenidas y bienvenidos también a Noticias Digital, nueva sesión para compartir con cada uno de nuestros amables seguidores desde Ecovisión, People TV, Lente Digital TV, Palmita TV, Miñaño TV, Extrema TV, Winners TV, Los San Lucas. A todos, gracias por compartir y por sumarse a esta causa comunicacional. Hoy está con nosotros el economista Larry Yumibanda, el expresidente del Círculo Económico de la ciudad de Guayaquil, consultor económico nacional e internacional y un conocedor también de no solamente la parte económica, sino también le gusta picar, le gusta conversar, le gusta hablar de los temas políticos, y creo que es buen momento por todo el panorama preelectoral o electoral que se empieza a vivir con motivo de las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre. Pero
vamos piano a piano, paso a paso, con cada cosa y con cada tema. Economista, querido amigo, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos en Noticias Digital. Gracias, Pedro. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, aquí a las órdenes. Un placer siempre contar con los conocimientos, la experiencia, ¿no? La experticia en todo esto, economista. Vamos por el comienzo. Hay una visita hoy por hoy, ya se dio la reunión entre el presidente Xi Jinping de China y el presidente Daniel Noboa. Diferentes acuerdos, números al parecer favorables para Ecuador en esta relación bilateral con un gigante de la economía mundial. ¿Qué apuntes importantes destacamos desde su perspectiva, economista? Yo creo que la gira presidencial, no solamente a China, porque también incluye a Singapur y también incluye a Vietnam, es positiva. Siempre la búsqueda de afianzar relaciones comerciales le va a hacer bien al Ecuador, más aún cuando están conversando con el segundo socio comercial más importante del país, que es China, después de los Estados Unidos, ¿sí? En donde hemos firmado prácticamente un acuerdo comercial que fue negociado con Lazo y puesto en vigencia por este gobierno en mayo del 2024. Entonces, las cifras, de alguna otra forma, reflejan de que China es un gran mercado, no solamente para nuestros productos tradicionales, que por lo general están comenzando a incursionar este país con mayor fuerza, como el banano, el café, el cacao, las flores, el camarón, etcétera, sino que también es la puerta de entrada para otros productos que son los no tradicionales, que esperemos que eso sea la meta de base a las reuniones que, por ejemplo, ha mantenido el presidente, que me imagino que es para ir revisando el acuerdo comercial, para ver si se puede ampliar, tema de inversiones, y lo más importante, y eso creo que le va a hacer bien al país, que China regrese como prestamista para el Ecuador a tasa de interés baja, pero ojo, sin poner ningún tipo de garantía petrolera, ¿no? Sí, creo que uno de los puntos importantes también, a propósito de uno de los productos de bandera que tenemos nosotros, el camarón, había una restricción, una sanción, que entiendo por lo menos con un grupo de empresas ya ha sido levantado y otras más que todavía están a la espera. Es un paso importante también, ¿no? A veces las conversaciones telemáticas son buenas, las telefónicas son interesantes, pero las face to face llevan a cosas interesantes también. Sí, definitivamente hay algunos asuntos que deben ser abordados dentro de lo que es la institucionalidad de ambos países. Yo creo que China es un gran jugador en América Latina, ha hecho grandes inversiones. En Ecuador ha hecho inversiones, ha financiado y ha construido y actualmente está administrando la hidroeléctrica más importante del Ecuador, Coca-Cola Sinclair, ¿sí? En donde deberán corregir algunas cuestiones que ellos mismos cometieron, ¿no? Ya eso es una cuestión de carácter técnico, como tema de fisuras, etcétera, ¿no? Pero en Perú, por ejemplo, financiaron el puerto de Chancay, uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Nosotros también tenemos nuestro puerto, pero eso es con capital que no tiene nada que ver con China, que es el puerto de aguas profundas de Pozorja. Pero lo interesante es que esta visita traiga mayores oportunidades, ¿no? Veo que ya comenzaron a destrabar el tema que tenían algunas exportadoras de camarón. Nosotros llamamos a esto barreras no arancelarias, sí, que no tiene nada que ver con aranceles, pero sí tiene que ver con normas que toda economía global lo exige para poder ingresar un producto de alta calidad, pero vemos que ya poco a poco se han ido resolviendo. Y lo interesante, yo creo que al final es que consolidemos este gran mercado, pero también creo que va a ayudar a potencializar nuestro sector externo de cara a los próximos años, es que también lleguemos a acuerdos comerciales con Vietnam y con Singapur. Entonces, ambas economías, sí, Vietnam y Singapur, si bien es cierto, no tienen el volumen que tiene China, pero definitivamente también tienen tecnología en la cual nosotros podemos utilizar, en la cual también nosotros podemos aprender para mejorar nuestro propio proceso de producción al interno del país.
Esa parte es interesante, profundizar si es posible, economista, porque a la final obviamente nos dicen China, Estados Unidos, las grandes potencias, perfecto, tenemos a la primera muy cercana a nuestra que es Estados Unidos, la segunda que estamos fortaleciendo el tema de China, pero ¿qué puede ofrecernos y qué podemos ofrecer nosotros a Singapur y a Vietnam en un momento determinado, que no llegan a esos niveles de pronto en cuanto al volumen, a la capacidad económica tanto de Estados Unidos como la misma China? A ver, Singapur es una economía desarrollada, sí, tiene un PIB per cápita que supera los $40,000 por persona, sí, entonces es una economía totalmente industrializada, de ahí salen los chips a nivel global, de ahí sale mucha tecnología, pero también podemos aprender con respecto al tema financiero, ¿sí? Es un gran centro financiero global, algo que nos hace falta a nosotros acá como Ecuador. Ojalá que el oligopolio bancario permita la competencia de bancos internacionales aquí en el país. Eso ayudaría muchísimo a bajar el crédito a través de las tasas de interés, pero es un país en el cual hay mucho por aprender. También está el tema de Vietnam, que es una economía en vías de desarrollo, parecida a la de China. Ojo, tiene casi el mismo modelo de desarrollo, por si acaso, pero sí, Vietnam ya lleva 30 años de manera consecutiva creciendo promedio 5%, y tienen un sector industrial emergente que definitivamente está siendo un mercado atractivo para las grandes compañías a nivel global, ¿sí? Entonces, Vietnam, de alguna otra forma, está haciendo, a mi juicio, muy bien las cosas. Obviamente tiene algunos problemas de carácter social, pero definitivamente con estos dos países y también con China, el asunto de la transferencia tecnológica va a ser crucial para nuestro país. Sí, si bien es cierto, nosotros tenemos una estructura productiva muy distinta a la de China, muy distinta a la de Singapur, muy distinta a la de Vietnam, inclusive los temas académicos también difieren muchísimo. Obviamente el tema cultural, el idioma y también lo relacionado al proceso de industrialización, nosotros vamos por otra línea, pero yo creo que está ahí el proceso de aprendizaje para que la economía ecuatoriana deje de ser una economía que dependa exclusivamente del sector servicios y que a su vez asuma un rol de industrialización que yo creo que nos hace falta para mejorar muchas cosas, desde el conocimiento de la población hasta la generación de empleo adecuado o empleo digno, que creo que eso debe ser el objetivo fundamental para elevar los estándares de vida de los ecuatorianos y algún día tener un PIB per cápita parecido al de Singapur, ya que nuestro PIB per cápita es de aproximadamente de $6,000 por persona y estamos todavía años luz para poder alcanzar el desarrollo, no solamente de lo que lleva China o Singapur, o al menos alcanzar el desarrollo que está llevando a cabo Vietnam, pero para eso hay que hacer bien las cosas. Nos volvemos a estacionar un poco en China. Nosotros vemos la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, y Guayaquil prácticamente tiene también una zona como, obviamente guardando las distancias, ¿no? Como Nueva York, un Chinatown. ¿Cuánto es esa dinámica del comercio chino con la ciudad más comercial? Se enfoca también un poco en este tipo de relaciones, en este tipo de cruces, en este tipo de la presencia comercial de China acá, hablando de Guayaquil, que igual debe haber en otros sectores menor, mayor, en otros puntos del país. Bueno, el comercio con China data de ya varias décadas, sí, normalmente enfrascados. Pero ha crecido muchísimo en Guayaquil últimamente, ha crecido claro, bastante. Inició en el sector de la bahía, entonces de ahí se ha expandido a nivel nacional, pero ya desde el punto de vista más formal también, ¿no? La cuestión es que China tiene algo que nosotros también lo tenemos, por ejemplo, la red de comercialización de la sierra, especialmente los otavaleños. Sí, ellos también lo tienen y se han expandido a nivel global a través de redes familiares en lo que tiene que ver con el comercio. Entonces, eso lo han ido afinando
Y ahora ya no solamente se dedican a eso, sino se dedican a otro tipo de actividades, inversiones más grandes, en lo inmobiliario, en lo industrial. Entonces, es un aporte importante para la economía del país, pero yo siempre he dicho de que el Ecuador no se puede quedar atrás, más aún si estamos en nuestro propio territorio. Entonces, estas experiencias, si bien es cierto, ayudan muchísimo. Le voy a dar otro dato importante también, porque es fructífero el comercio con China, ¿no? En lo que tiene que ver con exportaciones, más no el tema de importación. Por ejemplo, en 1990 nosotros le exportábamos a China $1 millón. Ahora le exportamos más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ha cambiado sustancialmente nuestra relación comercial con China. Entonces, yo creo que hay que seguir afianzando. China también está buscando resolver sus problemas. Tiene una clase media potente que ha permitido que puedan demandar alimentos a nivel global, y Ecuador está ahí. Ecuador está ahí con el camarón, Ecuador está ahí con el banano, Ecuador está ahí con la pitahaya, etcétera. Esperamos de que otros productos también ingresen con la misma fuerza de los productos que le he mencionado, ¿no? Pero insisto y perdón detenerme en el tema de los chinos aquí con sus productos. Por ejemplo, un calzado uno lo encuentra súper más económico que lo nuestro, aun cuando uno sabe que ese calzado de pronto no me va a durar tanto como el nuestro, pero el valor me llama, la oferta y la demanda y todo esto, o no solamente el calzado, sino otros productos que tienen un valor. Depende uno también cómo cuide las cosas, puede ser duradero, puede ser... a lo que quiero llegar es a ratos lo barato puede salir caro, pero está el precio, que es más barato en ese momento y mi economía no me da para más. Claro, China es especialista en este tipo de productos a bajo costo porque su salario también es bajo, ¿no? Cuando empezaron, el salario de China era de $20 al mes, ¿no? Ahora creo que están por $200 al mes. Mire que el salario en Ecuador es más del doble de lo que es de Sí. China, para poner un ejemplo. Nosotros nos hemos caracterizado, y yo creo que eso va a ser prácticamente la estampa en el futuro, de elaborar productos de calidad. Sí, de elaborar productos de calidad. Mire que nuestro banano se consolida, no porque es un producto barato. Ojo, el banano ecuatoriano no es barato, con respecto a, a los competidores. Es un producto un poco elevado, pero la calidad marca la diferencia. Lo mismo nuestro camarón. Nuestro camarón no es tan barato que digamos, ¿no? Pero por su calidad está calando en el mercado internacional. Entonces, para una clase media ascendente, hacia allá se colocan nuestros productos. Y así yo creo que va a continuar. En materia textil tenemos excelentes productores locales, ¿sí? Que están privilegiando el tema de la calidad. Entonces ya dependerá del consumidor, ¿no? Soltar por algo más barato que se le puede deteriorar en 2 meses, o comprar algo un poquito más caro que definitivamente le puede durar 6 meses. Así es el mercado, y eso ya son decisiones de los consumidores, ¿no? Sí, el consumidor a fin de cuentas es el que determina, ¿no? Que compra o que no compra, que puede ser bueno o que no puede ser bueno para su bolsillo. Pero acaba de mencionar un tema muy interesante, abriendo el abanico, el tema del salario. Hoy por hoy 482 acá en el país. Pero resulta que la canasta básica está que sube y que vuela. El tema energético que sí, que porque es la época de calor y la gente ocupa más ventilación o más equipos, etcétera, arriba el disparo de la energía, que el tema de los pasajes que están por subir, o sea, todo está subiendo, y es cierto que nuestro sueldo sube, pero ya llegará ese tiempo para diciembre, entre noviembre y diciembre, donde nos ponemos a pelear por 8 o 10 dólares más, que a la final no alcanza a compensar todo lo que se va sumando y eleva el costo de todo lo que tiene que uno pagar por consumos de una u otra manera, economista. A ver, nuestro sueldo no es alto si lo comparamos con la región. Los otros países, por ejemplo, tienen sueldos bajos, ¿no? Con respecto al Ecuador, y sueldos que no se han revisado en décadas, ¿no? Ujú. En donde la desigualdad es terrible, ¿no? Pero si nosotros comparamos con Panamá, nosotros tenemos un sueldo más bajo que el de Panamá. Si comparamos con Costa Rica, tenemos un sueldo más bajo que el de Costa Rica. Si comparamos con Uruguay, también lo tenemos. Si lo comparamos con Chile, también es más bajo que el sueldo chileno.
Pero Entonces, ahí viene la otra, nuestro sueldo comparado con nuestra realidad en cuanto a consumo, el sueldo de Panamá comparado con su realidad de consumo, Uruguay comparado con su realidad de consumo. claro, la cuestión es que aquí se mide con respecto a la canasta, tanto familiar vital como familiar básica. La vital creo que está en $520 más o menos, y la familiar está en como 800. Se comparan considerando un ingreso de una familia de 1.6 perceptores. ¿Qué significa esto? Dos personas deberían estar trabajando, uno a tiempo completo y otro a medio tiempo. Ahí se suman los ingresos, a los cuales que hay que agregar los décimos, los fondos de reserva, y automáticamente ese es el ingreso con la cual se compara con la canasta y de acuerdo al INEC cubre esa cuestión. Pero ya cuando comenzamos a revisar el salario de una persona, obviamente la canasta vital, la canasta familiar, está en función de una familia. Entonces ya cuando se lo establece para una sola persona, ahí van el salario con respecto a la canasta, ¿no? Pero obviamente es una canasta muy restringida, es prácticamente lo mínimo que debe consumir los ecuatorianos, pero no todo el mundo, al menos en esta situación, tiene ese beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque el 57% de los ecuatorianos que están en edad de trabajar están en la informalidad, o sea, ganan menos del salario básico. No, no mucho, no Los que todos ganan el salario tenemos, básico al menos tienen una garantía de que pueden ir al seguro social y que medio les alcanza. Pero los que están en la informalidad están peor que ellos. Entonces, ellos están por debajo del salario básico y ellos sí están, como siempre he dicho, como sobrevivientes, ¿no? Entonces, es una situación que debe ser corregida. Pero aquí ya viene la cuestión, o sea, y esto se ha venido discutiendo, Pedro, en varias oportunidades que hemos tenido la oportunidad de conversar a través de este espacio, es cómo generar crecimiento económico con equidad. Entonces, ya el modelo primario, depender de la parte agrícola, está bien, sí, pero necesitamos avanzar hacia el siguiente nivel, que es la industrialización. Entonces, darle con mayor fuerza, pero para eso hay que establecer políticas integrales, ¿no? Especialmente en el fortalecimiento de lo que nosotros llamamos el capital humano, o sea, la educación en la gente, pero no la educación orientados a alejarse del modelo que puede impulsar el Ecuador. Les pongo un ejemplo, las matemáticas. El Ecuador, el rendimiento de matemáticas es bajo, tanto así que hace algunos años creo que se presentaron a rendir la prueba PISA y no pasamos matemáticas. Entonces, generar una base industrial implica que la población esté altamente capacitada en inglés, por ejemplo, y matemáticas, como poniendo como nivel de base. Entonces, para eso hay que trabajar, hay que destinar recursos importantes a educación y también que el sector privado haga lo suyo, invirtiendo en investigación y desarrollo, así como ha invertido, por ejemplo, el sector camaronero. Porque el sector camaronero, las exportaciones récord no es que porque un día se levantaron y dijeron vamos a ser los reyes de las exportaciones no petroleras. Es un trabajo y un aprendizaje que ya llevan décadas, desde el impacto que tuvieron negativo de la mancha blanca en el siglo anterior, se han venido preparando y están invirtiendo en investigación y desarrollo. Y si no, miremos a lo largo de la provincia de Santa Elena, los centros de investigación para el fortalecimiento de las larvas. Entonces, por eso que el camarón ecuatoriano es muy resistente, es muy fuerte y con alta calidad. Es porque se ha hecho un trabajo desde el sector privado. Y así deberían hacerse también con los diferentes sectores económicos del país. Que el Estado ponga las reglas claras del juego, que ponga las tasas de interés bajas, los impuestos más asequibles, destrabe algunos temas burocráticos, pero el sector privado también tiene que hacer lo suyo, que es el tema de invertir en investigación y desarrollo para su evolución. Y ahí viene otra situación, hablando de la economía en general, de nuestros productos, de la agricultura, de lo que puede estar afectándonos, cómo nos ajustamos o cómo se puede comprimir o qué dificultades económicas nos va a traer, porque estamos viendo lo natural, estamos viendo cómo nos preparamos, que las ciudades, que los diferentes puntos vulnerables para un eventual fenómeno del niño que viene con mucha fuerza,
Pero en el tema económico, ¿qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo? ¿Qué hay que hacer para prepararnos también de pronto? Porque la economía quizá en ese tiempo pues se va a poner un poco complicada de pronto. Es muy complejo. O sea, decirle al país que se va a resolver el tema del fenómeno de niños, mentirle, a lo mejor se puede mitigar, Ujú. ¿sí? Ojalá no ocurra como el fenómeno del niño de la década de los 80 y la década de los 90, que fueron muy fuertes. La de los 80 fue más fuerte que la de los 90, Sí, señor. con daños y pérdidas de aproximadamente 1.800 millones de dólares en ambos eventos. O sea, 1.800 millones de dólares y pérdidas en los 80 y 1.800 millones de dólares en los 90. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de aproximadamente 1.5% del PIB. Entonces, esperemos que eso no ocurra. Yo creo que para este tipo de situaciones se debe trabajar articuladamente con los gobiernos autónomos descentralizados para limpieza de canales, para la cuestión de mejoramiento del alcantarillado, o sea, tratar de hacer inversiones para contener la naturaleza, aunque es un poco difícil, la naturaleza es muy compleja en ese sentido, pero al menos tener ya establecidos un fondo de contingencia, ¿sí? Para cuestiones colaterales al fenómeno del niño. ¿Y a qué me refiero con efectos colaterales? El tema de la inundación definitivamente deja desconectado a las familias y pueden generar problemas de salud eh, por la proliferación del dengue, entre otras enfermedades. Entonces, ahí debe estar el Estado ecuatoriano listo con los gobiernos autónomos centralizados para poder atender temas de salud y también temas, al menos, de poder llevar a cabo entregas de canastas alimenticias, porque la desconexión que se da y obviamente la gente se queda atrapada en sus viviendas, definitivamente ellos tienen que comer. Entonces, una medida de poder solucionar es justamente la entrega de medicinas, de alimentos, y eso ya es bueno, es una cuestión que el gobierno y los gobiernos autónomos centralizados con experiencias previas ya lo han desarrollando, pero yo creo que son medidas que tienen que estar ahí, o sea, algunas de carácter preventivo, otras post-evento, pero definitivamente lo que se busca, o lo que yo opinaría en este sentido, es que se articule bien para que los efectos sean cada vez los menores. Porque decirle que no va a haber, que se va a resolver todo lo del fenómeno del niño, es también mentira, ¿no? Es mentir al país. Y el rebote económico. El rebote económico se dio el año pasado, este año hay una desaceleración, Ujú. sí. Nos ha jugado algunas cosas a favor, por si acaso, porque al inicio las previsiones del Banco Central eran del 1.8%, después cambiaron al 2.5% porque los precios del petróleo están altos, producto de la guerra que todavía no se resuelve entre Irán, Israel y Estados Unidos. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a que el precio del barril de petróleo esté por encima de los $70 y ha permitido ingresos importantes a las arcas fiscales. Pero es a Entonces, través eso también ha ayudado. y allí, perdón, economista, y allí entra también el tema de el subsidio en estos 2 últimos meses para que no se dispare o poder controlar un poco el valor de los combustibles casa adentro, que no, por lo menos mantenerlo en un 5 centavos o en 2 centavos y no se haya disparado tal y cual como de pronto se hubiera dado con esto del tema entre Irán y Estados Unidos en la actualidad. Claro, al subir el precio del petróleo también sube la importación de derivados, ¿no? Y como se han ido subiendo a través del mecanismo de bandas los precios de los combustibles, el diésel subió más de $1, sí, aunque ha bajado por ahí un mes 5 centavos, el otro mes 2 centavos, que no es nada, ¿sí? Pero se ha subido más de $1, sí, en los últimos 6 meses aproximadamente, 7 meses. Por otro lado, también ha subido el precio de la gasolina eco y extra, ¿sí? Y Y la super. definitivamente sí, y la super, bueno, que está liberalizada y ahí no hay subsidio. El tema era que el gobierno al menos ya no tiene que destinar tantos recursos para sostener un precio, ¿no? Entonces, eso es lo positivo para el gobierno. Lo negativo es que la gente lo tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar cada vez que va a tanquear su vehículo un valor más alto. En algunos casos representan ingresos adicionales por $40, otros en $100.
depende del tipo de vehículo y depende cómo ruede, ¿no? Cómo utilice su vehículo, ¿no? Entonces, eso le ha permitido al gobierno también, con los ingresos por exportación de petróleo, ir cumpliendo los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que el riesgo país ha bajado y está por debajo de los 400 puntos. Entonces, porque ha cumplido puntualmente la deuda, pero no hay que confiarse, porque esta cuestión es de corto plazo, es volátil, ¿no? Decir de que así vamos a estar para siempre, eso es mentira también. Entonces, esta es la coyuntura, ¿sí? Imagínense si el día de mañana se normalizan las actividades en Medio Oriente, Estados Unidos, con el resto de países toman el control del canal de Hormuz, perdón, del estrecho de Hormuz, y definitivamente comienza a fluir de forma más rápida el mercado petrolero. Va a haber una caída de precios. ¿A qué nivel? Al nivel antes de la guerra. O sea, estamos hablando de $60. Y ahí sí ya se acaban los ingresos extras por exportación de petróleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso es que yo soy muy prudente con respecto a lo que va a pasar este año. Si bien es cierto, han mejorado las previsiones de crecimiento económico del 1.8% al 2.5% del PIB, pero es por esta coyuntura. Porque si no se hubiera dado esta coyuntura, seguíamos en el 1.8%, a lo mejor así en lugar. Entonces, el tema es de cara para el próximo año, ¿no? 2027. Y ese es el desafío, ¿no? Sí, y yo creo que aquí vale la pena detenerse un poco para, a través suyo, poderle explicar a la gente. Porque muchos decimos o pensamos, quizá dentro de nuestra ignorancia o escaso conocimiento, ¿por qué este país, siendo petrolero, no puede tener todo el contingente del caso con los derivados y nuestro petróleo tiene que salir para regresar ya mejorado, por decirlo de alguna manera, para explicarlo, y al servicio del público en las diferentes especificaciones que puedan necesitarse en un momento determinado? ¿Cómo es ese proceso que tenemos que hacer y por qué nos cuesta a ratos o por qué se nos encarece un poco, insisto, siendo un país petrolero? La cuestión es que no hubo la visión del momento, ¿no? Cuando vino el boom del petróleo, al inicio de los 70, nosotros pensamos que era solo sacar nada más el petróleo. Entonces, ¿quiénes manejaban esto? Los militares, pues, ¿no? Los militares no saben nada de petróleo, pues, ¿no? Lo que saben es gastar, pues, ¿no? Entonces, no armaron una gran industria, no la hicieron sostenible, y ellos manejaron el boom del petróleo, pues, ¿no? Ya después, cuando ya se les cae el precio, dejaron el poder. Bueno, también se unió otros factores, como una caída de régimen militar en diferentes países de América Latina, y eso todo coincide porque se terminó el boom de los commodities. Bueno, ahí dejaron para que la sociedad civil se organice. Entonces, ya después con Roldós y el resto de presidentes manejaron el sector petrolero con precios bajos. Pero también no hubo la capacidad de poder revertir esta situación y definitivamente nunca aprendimos a manejar el tema petrolero. Entonces, hoy en día, si bien es cierto, una fuente importante de recursos para sostener la dolarización y en el campo fiscal para el tema de financiamiento del presupuesto, definitivamente, mientras no se genere mayor producción a través de inversiones, y ahí viene la clave, ¿quién debe poner el billete? Si es Petroecuador o a través de algún inversionista, público o privado. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Por eso es que no crece el sector petrolero, que si bien es cierto, aumentó las exportaciones petroleras, pero es más por precio, porque a pesar de que tenemos altos precios, la producción petrolera ha disminuido en lo que va del primer semestre de 2026 con respecto al semestre de 2025, en 5% ha caído la producción petrolera. Entonces, es porque no se ha hecho inversiones. Si es Petroecuador no puede hacer inversiones, bueno, permitan que otros jugadores lo hagan. Y si lo quieren hacer a través de Petroecuador, limpien Petroecuador. Pero ¿es tarde para pensar ¿es tarde para pensar en una industrialización o todavía estamos a tiempo? O sea, se puede hacer un proceso industrial, no hay ningún problema ahí, pero eso no puede ser el inicio y el fin de nuestra economía. Es una actividad más
yo siempre estoy a favor de que se construya una refinería en el Ecuador, ¿sí? Al menos que permita avanzar en la producción de derivados locales. Estamos actualmente en el 40%, 45%, llegar al menos al 70, 80%, sí, con una nueva refinería, no como la del Pacífico, pero al menos una de un nivel un poco más pequeña, ¿no? Tampoco tan pequeñas como las que tenemos actualmente. Entonces, eso en términos económicos sería una inversión rentable, ¿sí? Y que a su vez le beneficiaría al gobierno, porque al producir localmente ya no necesita importar demasiado combustible, ¿no? Solamente sería un 20% de lo que se demanda en el Ecuador. Entonces, ahí sí ya el subsidio obviamente va a disminuir y quedaría ganancias para este ecuatoriano, pero eso debe manejarse de manera técnica, pues, ¿no? No hay que meter a los asambleístas a administrar el petróleo porque la van a quebrar. Entonces, solamente para ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, los todólogos y los políticos han destruido la cosa pública, ¿no? Eso debe ser manejado por cuestiones técnicas, hay que blindarlo. Así como, por ejemplo, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico ha logrado al menos recuperar sus cifras y ahí no está metido la mano de los políticos. Y que Es una institución. estuvo a punto de cerrarse porque lo trajeron a una Claro, persona, pero era más para preparar la eliminación o la venta que otra cosa. así es. Entonces yo creo que todas las instituciones públicas deben ser manejadas de manera técnica, aumentar los requisitos y eliminar eso de que los ministros tienen que ser parte del directorio. Eso tiene que eliminarse. Eso tiene que rendirle cuenta es al Estado ecuatoriano que el directorio sea conformado por quienes aportan capital y para eso tiene que haber una evolución, ¿sí? De empresas públicas a sociedades anónimas. Pero bueno, eso es una discusión aparte que a veces a los políticos les molesta porque se les corta la teta. Entonces, es un tema directamente cultural en ese sentido. Por eso que como país no avanzamos. Y lo mismo sucede con el Seguro Social, ¿no? Seguro Social, una institución que maneja aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales, todavía no la pueden reestructurar, no la pueden mejorar. Por ahí hacen cuestiones parches, por ahí sacan algún video de TikTok para lavarle un poco la imagen. Pero la situación de la seguridad social definitivamente es una condición de preocupación. Y la cuestión es que no se dan cuenta estos políticos que con su visión no técnica, sino política, pueden generar perjuicio para millones de personas, Ya para están los generando, afiliados ya están y para los generando, jubilados, que ya son los están verdaderos dueños del generando, Seguro Social. ya están generando ese perjuicio. Pero antes de que se me escape o se nos escape, nos falta una parte, una pieza más en ese rompecabezas del tema del petróleo. Y lo que está determinado para que se quede debajo del suelo por el tema Estados Unidos y todo eso que significa también, debe significar una pérdida enorme para el país. A ver, tiene que ver, sí, pero no es todo el problema, Ujú. porque usted puede aumentar la producción petrolera Ya, con las restricciones que se dieron por la consulta popular que fue impulsada por los Estados Unidos, sí, porque es sí. solamente sobre determinado bloque, no es de todo el sector petrolero, ojo con eso. Entonces se puede generar inversiones en otros bloques que no tengan que ver con el asunto de la consulta popular. Entonces, y para eso necesita inversión, alianzas público-privado, sea concesión, sea monetización, o sea, que Petroecuador se la purgue y pase a vender acciones. Hasta el 49% las puede vender de acuerdo a la Constitución. O sea, vendría otro participante y ahora sí a trabajar, ¿no? Con nuevo capital, ¿no? Porque el sector petrolero hay que meterle, si quiere, unos 5.000, 6.000 millones de dólares en inversiones para que eso genere mayor producción y mayor venta. Y obviamente gane el Estado ecuatoriano, pero también gane el inversionista, pues, ¿no? Pero eso ya es una cuestión netamente técnica de inversiones, pero a veces yo creo que está lejos de la discusión de los políticos, ¿no? Que solamente saben por ahí decir cualquier cosa, ¿no? En redes sociales y da pena también a veces sus presentaciones en la Asamblea Nacional, pero es un tema que debe tarde o temprano resolverse, ¿no? Y para eso se necesita gente técnica y preparada. Pero allí viene una adicional. Usted acaba de mencionar exactamente gente que hable
conocimiento de causa, no solamente desde el punto de vista político. No sé si fue uno de los dos, en una de las dos áreas, si el técnico o el político, que habló y mencionó que el tema del petróleo en un momento determinado para Ecuador es hasta aquí nomás y chao, se acabó el petróleo en la tierra. Y ese es el cuento que siempre nos han querido meter para vender rápido el sector petrolero, ¿no? Lo mismo hacían de Venezuela. Petróleo hay para 30 años. ¿Sí? Entonces hay que seguir sacando. ¿Sí? Miren que por las pésimas negociaciones, y nuevamente volvemos a la discusión de los políticos, se entregó, obviamente ya aquí intervinieron otros países, Brasil, etcétera, Estados Unidos, ¿no? El tema del territorio a Perú, pues, ¿no? ¿Sí se acuerdan? A mediados del siglo XX, ¿no? Con el protocolo de Río de Janeiro. Sí, señor. ¿Y sabe cuánto le está generando eso que entregaron nuestros antipatriotas? Miles y miles de millones de dólares de exportación y de producción de crudo al Perú. Entonces, por eso digo, el desastre del Ecuador... En campo y en territorio que era nuestro. Claro, era nuestro. Pero bueno, eso ya es un tema que ya no es reversible, porque ya hay que respetar los acuerdos firmados, pero dése cuenta de la magnitud por la cual nuestro país ha venido atravesando, ¿no? Entonces, definitivamente esto tiene que cambiar algún día. Esperemos que alguien lo haga, o al menos este gobierno intente hacerlo, ¿no? Pero definitivamente de lo que yo he visto, está para mantener el statu quo y por ahí enfrascarse en una lucha encarnizada con la oposición, ¿no? Por mantenerse en el poder. Pero eso no le interesa al ciudadano común. Al ciudadano común le interesa de que a sus hijos no le maten, que sus hijos tengan trabajo y que si tiene un negocio, vender. Y que a su vez no tenga que compartir sus ganancias con un accionista que no ha sido invitado a conformar la empresa, como los vacunadores, ¿no? Entonces son temas demasiado sensibles que la gente no tiene claro. Que son parte hoy por hoy de la estructura económica en general del país. Sí, a mí me preocupa mucho la cifra que dio el presidente, ¿no? De que un 20% del PIB está involucrado en actividades ilícitas. Eso es grave. Sí. Estamos hablando de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Quiere decir que esa cuestión, si lo vemos desde el punto de vista transversal, definitivamente estaría en todas las actividades económicas del país, ¿no? Pero bueno, es un tema que en su momento deben explicarlo. Nadie ha visto que le haya preguntado al presidente con mayor detalle. Tampoco existe ningún informe con respecto a eso. Fue una cifra que lo lanzó al aire el presidente, me imagino porque debe tener cifras. Y ojalá algún día las publique porque es importante saber y estudiar por parte de quienes estamos en esta cuestión de la economía para ver su incidencia ya en otros sectores, ¿no? Sí, señor. Economista Larry Yumibanda, gracias por siempre abonar positivamente con sus conceptos a este espacio. Gracias por compartir con nosotros su tiempo. Y bueno, seguiremos conversando en otro momento porque este tema económico tiene muchas aristas en estos momentos. Gracias, Pedro, por la invitación. Un abrazo y un abrazo a toda su audiencia. Cómo no, muchas gracias. A nombre del magíster Francesco Icar también, un saludo afectuoso para el economista. Un abrazo para Francesco también. Sí, para el doctor Rubén Guerrero, para Luis Valdivieso, gracias a todo el equipo que nos acompaña permanentemente y lógicamente a nuestra gran audiencia. Por hoy, misión cumplida con Noticias Digital. Nos reencontramos mañana en una nueva sesión con más invitados. Mañana entiendo está el doctor Quintana con nosotros, así que tendremos temas políticos para conversar con la audiencia. Un abrazo y una excelente jornada para todos. Un muy buen día. Super Prothem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Prothem, la proteína inteligente. Con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollash, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollash contiene vitamina A, C y D3,
y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Pipro Collage.